Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Roberto Valdez reponía el pasillo de cereales en Súper del Norte. Sus manos se movían mecánicamente, colocando las cajas en filas perfectas, memoria muscular de una vida que exigía precisión. A sus 42 años, todavía tenía la constitución de un soldado, aunque el chaleco de la tienda de comestibles hacía todo lo posible por ocultarlo. Su cabello corto tenía canas asomando en las sienes, y la cicatriz que corría a lo largo de su mandíbula se había desvanecido hasta convertirse en un blanco opaco. «Roberto, ¿tienes un minuto?» Su gerente, un chico apenas salido de la universidad llamado Patricio Quintana, estaba al final del pasillo sosteniendo un portapapeles. «Claro». Roberto colocó la última caja y se giró. «Necesitamos que cubras la sección de congelados mañana». Martín llamó enfermo otra vez. Roberto asintió. Hace 6 años, habría estado planeando inserciones tácticas en territorio hostil. Ahora cubría la sección de congelados. La ironía no se le escapaba. La Sierra de Guerrero había puesto fin a su carrera militar, no la misión en sí, esa había salido perfectamente, como siempre salían sus misiones. Fue lo que vino después. El informe oficial decía baja debido a complicaciones médicas por lesiones de combate. La verdad era más complicada. Roberto había ejecutado los parámetros de la misión sin fallos. Pero cuando regresó a casa, comenzaron las pesadillas. No por lo que había visto, había hecho las paces con eso hace mucho tiempo. Las pesadillas eran sobre los políticos que los habían enviado allí y luego lo negaron cuando las cosas se complicaron. 3 de sus hombres murieron en ese infierno, y algún burócrata en la Ciudad de México pudo fingir que nunca sucedió. Se marchó con una baja médica, una pensión modesta y el conocimiento de que había dado todo a un sistema que lo desecharía sin pensarlo 2 veces. ¿Tierra a Roberto? Patricio agitó el portapapeles. ¿Estás bien? Sí. Congelados. Entendido. Roberto terminó su turno y condujo a casa en su Toyota Camry de 15 años. La casa era pequeña, de estilo interés social, en una urbanización que había visto días mejores. La compró con sus ahorros cuando se casó con Carla Herrera hace 8 años. Ella había sido recepcionista en el hospital militar donde él había ido para su examen físico de baja. Era una rubia guapa y se reía de sus chistes. Después del caos de sus años en las fuerzas especiales, ella parecía la promesa de la normalidad. Su hijo, Carlitos, tenía 7 años ahora. Un niño brillante, curioso por todo. Roberto entró en el camino de entrada y notó que el auto de Carla no estaba allí. La niñera, Juana Hernández, que vivía calle abajo, estaba sentada en el porche. «Hola, señor Valdez». Juana tenía 18 años e iría a la Universidad Tecnológica en otoño. Carla no ha vuelto todavía. Llamó hace 1 hora. Dijo que tenía que hacer mandados con su hermano. Me pidió que me quedara hasta que usted llegara a casa. Roberto sintió que algo se apretaba en su pecho. Daniel Herrera, el hermano mayor de Carla, era todo un caso. 45 años, nunca mantuvo un trabajo estable. Siempre tenía algún esquema cocinándose. Había estado viviendo con ellos de forma intermitente durante el último año, y Roberto lo había tolerado por el bien de Carla. ¿Dónde está Carlitos? Adentro haciendo la tarea. Roberto le pagó a Juana y entró. Carlitos estaba sentado en la mesa de cocina, inclinado sobre una hoja de ejercicios de matemáticas. Cuando levantó la vista y vio a su padre, su rostro se iluminó. «Papá, ¿puedes ayudarme con este problema?» Roberto le revolvió el pelo a su hijo y se sentó. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en divisiones largas. Carlitos era agudo. Captaba los conceptos rápidamente una vez que se le explicaban de la manera correcta. Roberto le había estado enseñando otras cosas también, como leer un mapa, como mantener la calma en emergencias, primeros auxilios básicos. Carlitos no lo sabía, pero su padre lo estaba preparando para un mundo que podía volverse peligroso en un instante. Carla llegó a casa a las 8, con Daniel detrás de ella. Evitó la mirada de Roberto, y fue entonces cuando él supo que algo andaba mal. Después de 20 años leyendo situaciones hostiles, podía oler el engaño a 1 milla de distancia.
Carlitos, hora de dormir, dijo Roberto. Ve a lavarte los dientes. Pero, papá. Ahora. Carlitos escuchó el tono y obedeció. Roberto esperó hasta que la puerta de su hijo se cerró, luego se volvió hacia Carla y Daniel. ¿Qué está pasando? Carla miró a su hermano. Daniel tenía el mismo cabello claro que su hermana, pero el suyo estaba grasiento y recogido en una coleta. Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenía la energía nerviosa de alguien que había estado consumiendo. Tenemos que hablar, dijo Carla. Roberto se cruzó de brazos. Estoy escuchando. Daniel habló primero. Mira, hombre, me metí en problemas. Graves problemas. Le debía dinero a algunas personas y me iban a matar. ¿Así que les pagaste? No exactamente. Daniel miró a Carla de nuevo. ¿Hice un trato? Las manos de Roberto se cerraron en puños. ¿Qué clase de trato? La voz de Carla era apenas un susurro. Vendimos a Carlitos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La mente de Roberto se quedó en blanco por un momento, luego se activó en el modo frío y analítico que había usado en combate. Procesar la información. Identificar la amenaza. Planificar una respuesta. Explícate. Ahora. Daniel empezó a hablar rápido. Hay una organización aquí en México. Dirigen campos de entrenamiento para los cárteles. Compran niños, jóvenes, y los entrenan para ser soldados. Pagan 80 millones de pesos por Carlitos. Tiene la edad adecuada. Lo suficientemente joven para ser moldeado. Lo suficientemente mayor para aprender rápido, dijeron. El puño de Roberto atrapó a Daniel en la garganta antes de que pudiera terminar. El hombre cayó, jadeando. Carla gritó, pero Roberto la ignoró. Agarró a Daniel por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿A dónde va? ¿Cuándo? Daniel jadeó. Mañana por la mañana. Recogida a las 7 en el viejo almacén de la calle del Mar. Roberto lo soltó. ¿Y tú? Se volvió hacia Carla. ¿Tú aceptaste esto? Ella estaba llorando ahora. No teníamos elección. Habrían matado a Daniel. Así que vendiste a mi hijo. La voz de Roberto era de hielo. ¿Vendiste a un niño de 7 años para ser entrenado como asesino? Por dinero. Son 80 millones de pesos, Roberto. Daniel había recuperado la voz. Lo dividimos. Carla y yo. Son 40 millones para cada uno. Tenemos la vida resuelta. ¿Dónde está el dinero ahora? Carla se secó los ojos. En mi cuenta. Deposité el cheque esta tarde. Roberto miró a su esposa, realmente la miró por primera vez en años. Se había casado con una imagen, un sueño de normalidad, pero ella siempre había sido débil, siempre había necesitado a alguien que la cuidara. Y Daniel siempre había estado allí, susurrándole al oído, convenciéndola de que el mundo les debía algo. Cuéntamelo todo, dijo Roberto. La ubicación del campamento, el número de entrenadores, la seguridad, todo lo que sepas. Daniel parecía confundido. ¿Por qué? ¿Acaso? Porque vas a ayudarme a recuperarlo. Carla soltó una risa amarga. ¿Tú? Eres un empleado de supermercado, Roberto. Estos son soldados del cártel. No puedes. Fui de las fuerzas especiales durante 12 años. He matado a más hombres de los que has conocido. Y mañana por la mañana, iré a ese campamento y traeré a mi hijo a casa. Se acercó más a Daniel. ¿Y puedes contarme todo, o empezaré rompiéndote los dedos uno por uno hasta que lo hagas? Daniel vio algo en los ojos de Roberto entonces, algo que lo hizo retroceder. Vale. Vale. Dios mío. El campamento está en Sonora, a unos 60 kilómetros al sur de la frontera. Está en una vieja instalación minera montañosa que convirtieron. El tipo con el que traté, dijo que ya tienen unos 200 niños allí. De 6 a 12 años. Los entrenan durante 6 meses y luego los venden al cártel que más pague. ¿Cuántos entrenadores? Dijo 87.
Todos exmilitares de diferentes países. Lo dirigen como una operación militar real. La mente de Roberto ya estaba trabajando a través de escenarios. 87 hostiles. 200 niños para proteger y extraer. Terreno montañoso, sin apoyo, sin refuerzos. Se había enfrentado a peores probabilidades en la sierra, pero en aquel entonces tenía un equipo de los mejores operadores del mundo con él. ¿Qué más? El entrenamiento comienza mañana al amanecer. El tipo dijo que una vez que inician el programa, los niños son reprogramados. Alguna terapia con drogas, condicionamiento psicológico. Después de 6 meses, ni siquiera recuerdan sus vidas anteriores. Roberto caminó hacia la ventana y miró hacia la tranquila calle de la colonia. En algún lugar allá afuera, su hijo probablemente estaba dormido, tal vez teniendo una pesadilla, sin saber que mañana se suponía que sería entregado a unos monstruos. Esto es lo que va a pasar, dijo Roberto, dándose la vuelta. Voy a recuperar a Carlitos. Y cuando lo haga, Daniel, vas a desear que esa gente del cártel te hubiera matado, porque lo que tengo planeado para ti es mucho peor. Roberto no durmió. Fue a su dormitorio y movió la cómoda a un lado, revelando un panel en el suelo. Debajo había un estuche largo de metal. No lo había abierto en 6 años. No desde el día que dejó el ejército. Dentro estaba su vida antes del supermercado, antes de la tranquila existencia suburbana. Antes de Carla. El rifle se desmontó en sus manos como un viejo amigo, carabina M4A1, modificada a sus especificaciones exactas. La había conservado cuando fue dado de baja, junto con el resto de su equipo. Técnicamente ilegal, pero a Roberto había dejado de importarle lo que era técnicamente legal el día que abandonaron a sus hombres en Guerrero. Limpió el arma metódicamente, revisando cada componente. El supresor, la mira holográfica, las miras de hierro de respaldo. Cargadores, 30 rondas cada uno. Tenía 12 de ellos, 360 rondas. Suficiente. En el estuche había otras cosas también, su chaleco táctico reforzado con placas de cerámica, gafas de visión nocturna, equipo de comunicaciones, su cuchillo de combate, la hoja aún lo suficientemente afilada para afeitarse, granadas aturdidoras, granadas de humo, un botiquín de primeros auxilios. Todo lo que necesitaría. A las 3 de la madrugada, Carla apareció en la puerta. Se quedó mirando el equipo esparcido por el suelo. ¿De verdad vas a ir? ¿Creíste que no lo haría? Pensé, su voz se apagó. Pensé que habías terminado con todo esto. Dijiste que querías una vida normal. Roberto no levantó la vista de su trabajo. Yo no quería eso. Pero tú tomaste una decisión, Carla. Elegiste el dinero por encima de nuestro hijo. No hay vuelta atrás de eso. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Él la miró. ¿Cuándo vuelva con Carlitos? Vas a descubrir exactamente con quién te casaste. Daniel también. Les dije que el campamento tiene 87 entrenadores. Mañana por la mañana tendrá 0. Y al día siguiente, tú y tu hermano van a desear no haber oído hablar nunca de ese lugar. El rostro de Carla palideció. No puedes. Puedo y lo haré. Cargó un cargador, el clic metálico sonó agudo en la habitación silenciosa. Largo. Ella se fue. Roberto terminó sus preparativos y luego fue a la habitación de Carlitos. Su hijo dormía pacíficamente, con un brazo rodeando a su dinosaurio de peluche. Roberto se arrodilló junto a la cama y tocó el cabello de su hijo. Voy por ti, susurró. No importa lo que cueste. No importa a quién tenga que atravesar, te lo prometo. A las 6 de la mañana, Roberto estaba aparcado frente al almacén de la calle del Mar. Una Suburban negra estaba cerca del muelle de carga. 2 hombres estaban afuera fumando. Tenían el aspecto de profesionales, alertas, armados, peligrosos. Roberto los observó con binoculares. El de la izquierda tenía una cicatriz en la cara. El de la derecha se tocaba constantemente la cadera donde Roberto podía distinguir el contorno de una funda. A las 6:45, llegó otro coche. El sedán de Carla. Ella salió, caminó hacia la parte trasera y abrió la puerta. Carlitos emergió, pareciendo confundido y asustado.
Llevaba su mochila, probablemente pensando que iba a la escuela. Roberto apretó la mandíbula. Su dedo tocó el rifle a su lado. Memoria muscular calculando el disparo. 200 metros. Viento ligero del este. 2 objetivos, ambos estacionarios. Pero matarlos no le daría la información que necesitaba. Observó cómo Carla entregaba a Carlitos al hombre de la cicatriz. El dinero cambió de manos, un maletín, probablemente conteniendo prueba de la transferencia bancaria. Los hombres metieron a Carlitos en la camioneta. Estaba llorando ahora, llamando a su mamá. Carla se quedó allí y vio cómo se alejaban. Roberto los siguió a distancia. La camioneta se dirigió al sur hacia la autopista. Se mantuvo 3 coches atrás, el entrenamiento de vigilancia profesional manteniéndolo invisible. Condujeron durante 1 hora, luego entraron en un aeródromo privado fuera de la ciudad. Un pequeño jet estaba en la pista. Roberto aparcó y observó a través de sus binoculares. Estaban subiendo a Carlitos al avión ahora. El piloto y el copiloto se quedaron en la cabina. Cara Cortada y su compañero se encargaban del niño. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Quieren hablar contigo». Roberto llamó al número. «Señor Valdez». La voz tenía acento norteño, duro y militar. El hermano de su esposa ha estado hablando. Le preocupa que pueda hacer alguna tontería. Ponga a mi hijo al teléfono. Me temo que eso no es posible, pero puedo asegurarle que estará bien cuidado. En 6 meses, será uno de nuestros mejores activos. Debería estar orgulloso. La voz de Roberto se mantuvo tranquila. Sé dónde está su campamento. Sonora, 60 kilómetros al sur de la frontera. Vieja instalación minera. 87 entrenadores, 200 niños. Voy a matar a cada uno de sus entrenadores. Luego volveré por todos los que le ayudaron a llevarse a mi hijo. Empezando por Daniel y Carla. Silencio en la línea. Luego risas. Es usted un solo hombre, señor Valdez. Un empleado de supermercado. ¿Qué cree que puede hacer contra una operación militar? Fui fuerzas especiales. He dirigido operaciones en todo el país y el extranjero. He eliminado objetivos en situaciones donde las probabilidades eran de 100 a 1. Mañana por la mañana, su campamento tendrá 200 niños y 0 entrenadores. Para el mediodía, mi hijo estará en casa. Y para las 12:15 del mediodía, toda su organización sabrá exactamente qué sucede cuando le quitas algo a un operador de fuerzas especiales. Más silencio. Luego, si viene por él, lo mataremos. Y haremos que su hijo mire. Inténtelo. Roberto colgó. El jet estaba rodando ahora. Roberto no podía detenerlo. No aquí. No ahora. No sin arriesgar la vida de Carlitos. Pero sabía a dónde iban, y tenía todo lo que necesitaba. Condujo de vuelta a casa y encontró a Daniel todavía allí, paseando por la sala de estar. ¿Te llamaron?, preguntó Daniel. Sí. Roberto agarró a Daniel por la garganta y lo estrelló contra la pared. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? No. Te lo conté todo. Vas a ayudarme a entrar en ese campamento. Luego vas a ayudarme a sacar a cada uno de esos niños de forma segura. El agarre de Roberto se apretó. O te dejaré allí con lo que quede de los entrenadores. Tú eliges. Los ojos de Daniel estaban muy abiertos por el terror. ¿Estás loco? No, estoy motivado. Roberto lo soltó. Haz una maleta. Nos vamos en 1 hora. No tengo identificación. No vamos a pasar por retenes oficiales. Ahora muévete. El segundo teléfono de Roberto, el encriptado que conservaba de sus días en el ejército, vibró. Había enviado un mensaje hace 1 hora, sin esperar respuesta. Pero allí estaba. Oí que necesitas una mano. Juan Joni Dávila. Habían servido juntos en operaciones contra el narco en Michoacán y Sinaloa. El mejor médico de combate con el que Roberto había trabajado, y letal con un rifle. Dejó el servicio el mismo año que Roberto, aunque por diferentes razones.
Johnny había querido salir antes de que lo rompiera. Roberto respondió, operación de extracción. Sonora. Alto riesgo. ¿Interesado? La respuesta fue inmediata, envía coordenadas. Roberto sonrió por primera vez en 24 horas. Tal vez no iría solo después de todo. Hizo 2 llamadas más. La primera fue a Víctor Moreno, un exfusilero paracaidista que ahora dirigía una firma de consultoría de seguridad. Víctor le debía un favor a Roberto de los viejos tiempos. La segunda fue a Arturo, el Gallo Rojas, un piloto que había volado misiones de operaciones encubiertas y no tenía miedo de doblar algunas leyes. Para cuando Daniel emergió con su maleta, Roberto había reunido un equipo, pequeño, pero experimentado. 4 hombres que habían enfrentado la muerte juntos y habían vivido. Cambio de planes, le dijo Roberto a Daniel. Vas a ayudarnos a planear esta operación. Danos cada detalle sobre ese campamento. Seguridad, diseño, horarios, todo. Daniel tragó saliva. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Roberto fue fría. Entonces tu hermana podrá enterrar lo que quede de ti en una caja de zapatos. Condujeron hasta el rancho de Víctor, a 2 horas de la ciudad. Era remoto, privado y tenía un campo de tiro en las 16 hectáreas traseras. Johnny y Arturo ya estaban allí cuando llegaron, de pie con Víctor en el porche. Johnny se veía igual que hace 6 años, delgado, de cabello oscuro, con el tipo de rostro que podía mezclarse en cualquier multitud. Arturo era mayor, de unos 50 años, con barba gris y un entrecejo fruncido permanentemente por décadas de mirar cielos brillantes. Víctor estaba construido como un linebacker, todo músculo y mala actitud. Valdez. Víctor le estrechó la mano. Oí que ahora reponías comestibles. Lo hacía. Renuncié esta mañana. Entraron. Víctor había montado una sala de planificación en su sótano, viejo hábito de sus días de contratista. Mapas en la pared, equipo de comunicaciones y suficientes armas para equipar a un pequeño ejército. Roberto arrojó a Daniel en una silla. Habla. Durante las siguientes 6 horas, Daniel habló. Dibujó mapas, detalló protocolos de seguridad, describió las rutinas de los entrenadores. Roberto, Johnny, Víctor y Arturo escucharon, hicieron preguntas y construyeron un plan táctico. El campamento estaba en un cañón cerrado, accesible solo por un camino de terracería. Los entrenadores vivían en barracones en el extremo norte. Los niños eran mantenidos en dormitorios en el extremo sur, separados por grupos de edad. Campos de entrenamiento en el medio, armería en el lado este, centro de comunicaciones en la vieja oficina minera. ¿Cuántos guardias por la noche?, preguntó Roberto. 12 de patrulla. 2 en la puerta principal. 4 en las torres. Víctor trazó el mapa con su dedo. Si entramos desde la cresta aquí, podemos eliminar las torres primero. Fuego suprimido, disparos coordinados. Nunca sabrán que los golpeó. Johnny asintió. Luego irrumpimos en los barracones. Granadas aturdidoras y fuego suprimido. Despejar cada habitación sistemáticamente. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Arturo. Si escuchan disparos, entrarán en pánico. Roberto había pensado en esto. Gaseamos los dormitorios primero. No letal. Solo algo para mantenerlos dormidos durante el asalto inicial. Johnny, ¿todavía tienes contactos para eso? Sí, puedo conseguirnos gas somnífero. Grado militar. Dormirán durante todo el asunto. Una vez que los entrenadores caigan, aseguramos a los niños y pedimos extracción. Roberto miró a Arturo. ¿Puedes conseguirnos un pájaro lo suficientemente grande para 200 niños? Arturo silbó. Eso es mucho pedir. Pero sí, conozco a un tipo con un avión de carga Hércules que no hace preguntas. ¿Costará? Tengo dinero. Roberto tenía sus ahorros, su pensión, todo lo que había apartado. Lo que sea necesario. Víctor se recostó. Sabes que esto es un suicidio, ¿verdad? 4 de nosotros contra 87 hostiles entrenados militarmente. No si somos inteligentes. No si nos movemos rápido. No si usamos nuestro entrenamiento.
Roberto miró a los ojos de cada hombre a su vez. Voy a entrar con o sin ustedes. Pero preferiría tener a los mejores a mi lado. Johnny habló primero. Estoy dentro. Son 200 niños que necesitan ser salvados. No dejé el servicio para sentarme sobre mi trasero mientras convierten a niños en sicarios. Arturo asintió. Volaré cualquier cosa, a cualquier lugar. Lo sabes. Víctor sonrió. Diablos, no he tenido un buen tiroteo en años. Hagámoslo. Planearon durante toda la noche. Cada detalle, cada contingencia. Roberto había aprendido en las fuerzas especiales que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero una buena planificación te daba la base para improvisar. Al amanecer, cargaron el equipo en la camioneta de Víctor, armas, municiones, chalecos tácticos, equipo de comunicación, suministros médicos. Roberto revisó su rifle una última vez, luego miró a Daniel. ¿Tú vienes también? El rostro de Daniel se puso blanco. ¿Qué? No. Te di todo. Y ahora vas a ayudarnos a sacar a esos niños de forma segura. Considéralo penitencia. La voz de Roberto era de acero. O puedo dejarte aquí para que Carla te encuentre cuando se dé cuenta de que no vas a volver. Condujeron hacia el norte, hacia Sonora, cruzando por caminos secundarios que Arturo conocía para evitar retenes federales o del narco. Al caer la noche, estaban en las montañas de Sonora, aparcados a 8 kilómetros del campamento. Roberto miró las coordenadas en su GPS. En algún lugar de ese valle, su hijo estaba siendo entrenado para olvidarlo, siendo condicionado para matar, siendo convertido en algo que nunca debió ser. No si Roberto tenía algo que decir al respecto. Equipémonos, dijo. Nos movemos en 1 hora. El equipo revisó su equipo en silencio. Esta era la calma antes de la tormenta, el momento que todo operador conoce. Cuando se deja de hablar y comienza la acción. Cuando el entrenamiento toma el control y el instinto se activa. Roberto deslizó un cargador en su rifle y tiró de la manija de carga. El chasquido metálico era familiar, reconfortante. Había sido un civil durante 6 años, pero esta noche era fuerzas especiales de nuevo. Y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera entre él y su hijo. Se movieron a través de la oscuridad como fantasmas. 4 hombres, cada uno cargando suficiente potencia de fuego para derribar un pelotón. El campamento apareció debajo de ellos, iluminado por reflectores. Roberto podía ver las torres, los barracones, los dormitorios. En algún lugar ahí abajo estaba Carlitos. Víctor le tocó el hombro y señaló. 2 guardias en la torre norte. Roberto asintió. A través de su mira, podía verlos claramente. Uno estaba fumando. El otro revisaba su teléfono. La voz de Johnny llegó a través de las comunicaciones. Torre Sur. 2 objetivos. A tu señal. El dedo de Roberto tocó el gatillo. Exhaló lentamente, sintiendo el latido de su corazón. Entre latidos, ahí es cuando haces el disparo. 3, 2. 1, marca. 4 rifles con silenciador dispararon al unísono. 4 guardias cayeron. Las torres estaban despejadas. Moviéndonos, susurró Roberto. Descendieron al valle, sombras entre sombras. La puerta principal era la siguiente. 2 guardias, ambos alertas. Víctor y Arturo se separaron, rodeando. Roberto y Johnny se acercaron desde el frente. Los guardias nunca los vieron venir. El cuchillo de Víctor se llevó al primero por detrás. El garrote de Arturo se encargó del segundo. Sin disparos. Sin alarmas. Puerta asegurada, informó Víctor. Se movieron hacia los dormitorios. Roberto podía ver pequeñas caras a través de las ventanas, niños durmiendo en filas de literas. Le dolía el corazón. 200 niños robados de sus familias, a punto de ser convertidos en armas. Johnny colocó los botes de gas en cada entrada de los dormitorios. ¿Listo? Hazlo. El gas inundó el lugar, incoloro e inodoro. En segundos, el sueño de los niños se profundizaría. No despertarían hasta que Johnny administrara el contraagente.
Ahora venía la parte difícil, los barracones. 83 entrenadores quedaban, durmiendo en 4 edificios. El equipo de Roberto se dividió en parejas. Él y Johnny tomarían los barracones del norte, Víctor y Arturo tomarían los del sur. Se abrirían camino hacia el centro, despejando cada edificio sistemáticamente. Roberto se paró fuera de la puerta del primer barracón, granada aturdidora en mano. A través de la ventana, podía ver filas de literas. 20 hombres, tal vez más, todos armados, todos peligrosos. Asintió a Johnny. Irrumpieron. La granada aturdidora estalló como un trueno. Roberto se movía antes de que la luz se desvaneciera, su rifle en alto, su entrenamiento tomando el control. Objetivo. Disparo. Movimiento. Objetivo. Disparo. Movimiento. El silenciador tosió silenciosamente, apenas más fuerte que una tos. Cuerpos cayeron. Algunos ni siquiera despertaron. Otros alcanzaron armas que nunca dispararían. Las balas de Roberto eran precisas, profesionales, letales. Un disparo, centro de masa. Siguiente objetivo. Johnny cubría el lado izquierdo. Su rifle cantaba la misma canción mortal. 12 años de entrenamiento militar concentrados en 30 segundos de eficiencia brutal. Cuando el humo se disipó, 21 hombres yacían muertos. Ningún disparo devuelto. Ninguna alarma activada. Despejado, respiró Roberto. Se movieron al siguiente barracón. Y al siguiente. Cada vez la misma danza mortal. Irrumpir. Despejar. Moverse. Los entrenadores murieron mientras dormían, sin saber nunca que los golpeó. Algunos podrían haber sido buenos hombres alguna vez, soldados siguiendo órdenes, pero habían elegido entrenar niños soldados, y Roberto no sintió piedad por ellos. La voz de Víctor crepitó por las comunicaciones. Barracones sur despejados, 38 caídos. Norte despejado, 45 caídos. Eso dejaba el centro de mando y la armería. Roberto lideró el camino, con el rifle en alto. 2 guardias estaban parados fuera del centro de mando, alertas ahora. Habían escuchado algo, incluso si no podían ubicarlo. Roberto los derribó a ambos con disparos a la cabeza antes de que pudieran levantar sus armas. Él y Johnny irrumpieron en el centro de mando. 3 hombres dentro. Uno estaba alcanzando una radio. Roberto le disparó primero. Los otros 2 fueron por armas. El rifle de Johnny ladró 2 veces. Silencio. Despejaron el resto del edificio. 7 muertos más. La armería era la siguiente. Vacía, excepto por un guardia que murió antes de que pudiera gritar. La voz de Víctor, tenemos un corredor. ¿Lado este? Roberto corrió. A través de su visión nocturna, vio una figura corriendo hacia un vehículo. Uno de los entrenadores, despierto y alerta. Si escapaba, podría pedir refuerzos. Roberto se dejó caer sobre una rodilla y apuntó. El corredor estaba a 200 metros y moviéndose rápido. Pero Roberto había hecho disparos más difíciles. Lideró el objetivo, compensó el viento y apretó el gatillo. El corredor cayó. Amenaza neutralizada, dijo Roberto. Se reagruparon en el centro del campamento. Cuerpos por todas partes. 87 entrenadores todos muertos. Ni uno solo había disparado. Ni uno había dado la alarma. Había tomado 40 minutos. Santo cielo, respiró Arturo. Ustedes no han perdido el toque. Roberto ya se estaba moviendo hacia los dormitorios. Johnny, despiértalos. Víctor, Arturo, empiecen a cargarlos en los camiones. Tenemos 1 hora antes de que alguien note que este lugar se oscureció. Johnny administró el contraagente y los niños comenzaron a despertar, confundidos, asustados, llorando por padres que no habían visto en días o semanas. Roberto se movió entre ellos, mirando cada rostro. Luego lo encontró. Carlitos, en el dormitorio de 7 a 9 años, sentado y frotándose los ojos. Papá. Roberto se arrodilló y atrajo a su hijo a sus brazos. Te tengo.
Estás a salvo ahora. Carlitos comenzó a llorar. Pensé. Mamá dijo que tenía que ir a una nueva escuela. Pero estos hombres... Lo sé. Está bien. Vas a volver a casa. Cargaron a los niños en 5 grandes camiones de carga que Víctor había organizado. 200 niños asustados dirigiéndose a la seguridad. El contacto de Arturo con el Hércules estaba esperando en una pista de aterrizaje clandestina a 30 kilómetros de distancia. Desde allí, volarían a una instalación que Víctor conocía en Nuevo León donde los servicios sociales podrían encargarse de devolver a cada niño a sus familias. Roberto hizo un barrido final del campamento. En el centro de mando, encontró archivos, listas de compradores, contactos del cártel, cuentas bancarias. Cargó todo en una memoria USB, evidencia que derribaría toda una red. Mientras se alejaban, Roberto miró hacia atrás al campamento, ardiendo ahora. Víctor había colocado cargas antes de irse. Para la mañana, no habría nada más que cenizas y cuerpos. Las autoridades investigarían, pero no encontrarían respuestas. Solo otra operación del cártel que salió mal. El avión estaba esperando. Cargaron a los niños a bordo, y el contacto de Arturo despegó sin decir una palabra. Johnny fue con ellos para asegurarse de que los niños mantuvieran la calma durante el vuelo. Roberto, Víctor y Arturo condujeron de regreso con Daniel, quien se había quedado con los vehículos y parecía que iba a vomitar. «Eres un monstruo», susurró Daniel. «Mataste a 87 hombres». La voz de Roberto era plana. Estaban entrenando a niños para ser asesinos. Salvé 200 vidas esta noche. ¿Pero tú? Se volvió para mirar a Daniel. Vendiste a tu sobrino por dinero. Así que dime quién es el verdadero monstruo. Condujeron de vuelta a casa al amanecer. Roberto condujo directamente a su casa, Daniel en el asiento del pasajero, atado y amordazado. Víctor y Arturo siguieron en la camioneta de Víctor. Carla estaba allí, paseando por la sala de estar. Cuando Roberto entró, su rostro palideció. ¿Dónde está Daniel? Daniel está en una camioneta. Y Carlitos está a salvo. Los 200 niños de ese campamento están a salvo. Roberto dejó su rifle. Pero tú y tu hermano, van a pagar por lo que hicieron. No tuve elección. Tuviste elección. Elegiste el dinero. Roberto sacó su teléfono. He transferido cada centavo de tu cuenta. 80 millones de pesos. Ahora están en un fideicomiso para Carlitos. Nunca lo tocarás. Los ojos de Carla se abrieron de par en par. No puedes. Ya lo hice. Y eso es solo el comienzo. Asintió a Víctor, quien trajo a Daniel adentro. El hombre parecía aterrorizado. Aquí está lo que va a pasar, dijo Roberto. Tengo un amigo en la FGR, Fiscalía General de la República. Está muy interesado en los archivos que encontré en ese campamento. Archivos que muestran que tú, Daniel, facilitaste la venta no solo de Carlitos, sino información sobre otros objetivos potenciales. Niños mexicanos que podrían ser secuestrados y vendidos a los cárteles. El rostro de Daniel se puso blanco. Yo no. Yo nunca. La evidencia dice lo contrario. Y mi amigo se está preparando para arrestarte. 20 años mínimo en una prisión federal. Pero eso no es todo. Roberto se volvió hacia Carla. Eres cómplice. Depositaste el cheque. Entregaste a Carlitos. Estás mirando a 10 años. No. Carla estaba llorando ahora. Por favor, Roberto. No entendía lo que estaba haciendo. Sí, lo hacías. Entendiste perfectamente. La voz de Roberto era de hielo. Pero voy a ofrecerles a ambos una elección. Prisión aquí, segura y aburrida. Oh. Abrió una computadora portátil y la giró. En la pantalla había una transmisión en vivo desde Sonora. Las ruinas del campamento rodeadas por policías y soldados del cártel, cuerpos siendo cargados en camiones. Oh, continuó Roberto, pueden ir a explicarle a los cárteles por qué su inversión de 80 millones de pesos se quemó, por qué todos sus entrenadores están muertos, por qué 200 niños escaparon. Sonrió.
Ya les envié su información, sus nombres, sus direcciones, sus registros bancarios. Saben que tomaron su dinero y fallaron en la entrega. Están muy descontentos. Daniel comenzó a gritar. «¡No puedes! ¡Nos matarán!» «Sí, lo harán. Lentamente, dolorosamente. Harán ejemplos de ustedes». Roberto se encogió de hombros. «Así que, elijan. Prisión federal o justicia del cártel». Carla cayó de rodillas. Por favor no hagas esto. Haré cualquier cosa. Deberías haber pensado en eso antes de vender a mi hijo». Roberto levantó su teléfono. «Tienen 60 segundos para decidir». Eligieron la prisión. Por supuesto que lo hicieron. Roberto llamó a su contacto en la FGR, y en una hora, agentes federales estaban en su puerta. Arrestaron a Carla y Daniel bajo cargos de tráfico humano, conspiración y alrededor de otros 6 delitos que el amigo abogado de Roberto había ayudado a documentar. Mientras eran llevados esposados, Roberto observó desde el porche. Sin satisfacción, sin alegría, solo el frío conocimiento de que se había hecho justicia. Carlitos llegó a casa esa tarde. Johnny había volado de regreso con él, asegurándose de que el niño fuera revisado por médicos primero. Físicamente, estaba bien. Emocionalmente, eso tomaría tiempo. Roberto se sentó con su hijo en el sofá, abrazándolo fuerte. «¿Va a volver mamá?», preguntó Carlitos. «No, mijo. Hizo algo muy malo y ahora tiene que irse por mucho tiempo. ¿Por qué me entregó a esos hombres?». A Roberto se le hizo un nudo en la garganta. «Sí, los oí hablar. Dijeron que iban a hacerme olvidarte. Hacerme un soldado como ellos». Carlitos miró a su papá con los ojos muy abiertos. «Pero viniste por mí». «¿Siempre?». «No importa qué, siempre vendré por ti». Se sentaron en silencio por un rato. Luego Carlitos preguntó, «¿Qué pasa ahora?». «Ahora empezamos de nuevo. Solo tú y yo. Voy a encontrar un nuevo trabajo, algo mejor que el supermercado. Nos mudaremos a un lugar nuevo, un lugar seguro. Y voy a enseñarte todo lo que sé sobre ser fuerte, ser inteligente y ser bueno. Como tú». Roberto sonrió por primera vez en días. «Mejor que yo, mijo». «Mucho mejor». 3 meses después, Roberto estaba sentado en una oficina nueva. El letrero en la puerta decía Consultoría de Seguridad Valdez. Víctor lo había traído como socio, y juntos estaban construyendo algo legítimo, entrenando equipos de seguridad corporativa, consultando sobre detalles de protección, ayudando a personas que necesitaban ayuda. El dinero de la operación del cártel, los 80 millones más otros 60 millones de pesos que Roberto había incautado de sus cuentas usando la inteligencia que había reunido, estaba en un fideicomiso para Carlitos y los otros niños rescatados. Cada niño de ese campamento había sido devuelto a sus familias, y las donaciones anónimas de Roberto habían establecido fondos de asesoramiento para todos ellos. Carla y Daniel estaban cumpliendo sus sentencias en diferentes prisiones federales. Roberto recibía actualizaciones ocasionalmente. Carla había intentado escribirle cartas, pero él las quemaba sin leer. Daniel había intentado apelar, alegando coacción. La apelación fue denegada. Carlitos estaba prosperando. Nueva escuela, nuevos amigos y sesiones de terapia 2 veces por semana con un especialista en trauma infantil. Todavía tenía pesadillas a veces, pero eran cada vez menos frecuentes. Y cada noche, Roberto lo arropaba y le recordaba que estaba a salvo, amado y que nadie se lo llevaría de nuevo. Johnny se pasó por la oficina esa tarde llevando café. «Oí de Arturo», dijo. «Tiene otro trabajo para nosotros. Operación de rescate, similar a la última. Diferente cártel, diferente país. ¿Interesado?». Roberto lo pensó. Hace 3 meses, había estado reponiendo estanterías. Ahora, estaba derribando operaciones de tráfico humano y rescatando niños. No era la vida tranquila que había planeado después de dejar las fuerzas especiales, pero era la vida correcta. «Sí», dijo Roberto. «Estoy interesado. Salvemos a algunos niños más». Johnny sonrió. «Supuse que dirías eso».
Tienes un don para esto, Valdez. Toda esa operación, 0 bajas de nuestro lado, 200 niños salvados, toda una red de tráfico destruida. Ese es el tipo de trabajo que importa. Es lo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo, dijo Roberto. En lugar de proteger políticos y campos de petróleo, podríamos haber estado protegiendo a las personas que realmente lo necesitan. Pasaron la tarde planeando. La nueva operación era en Guatemala. Otro campo de entrenamiento, este con 150 niños. Operación más pequeña, pero aún peligrosa. Roberto ya estaba pensando en tácticas, necesidades de equipo, planes de extracción. Carlitos llegó después de la escuela, su mochila pesada con la tarea. Había empezado a llamar a la oficina en lugar de héroe de papá, lo que hacía sentir incómodo a Roberto, pero también orgulloso. Hola mijo, buen día. Sí, saqué un 10 en mi examen de historia. ¿Y adivina qué? Voy a probar para el equipo de fútbol la próxima semana. Eso es genial. Practicaremos este fin de semana. Carlitos se sentó en el escritorio libre y sacó su tarea. Mientras trabajaba, Roberto lo observaba. Hace 3 meses, este niño había sido drogado y secuestrado en su camino a ser convertido en un niño soldado. Ahora, se preocupaba por las pruebas de fútbol y los exámenes de historia. Así es como se veía ganar. No medallas o menciones. No informes de éxito de misión. Solo un niño siendo un niño, seguro y feliz. El teléfono de Roberto vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste en Sonora. Trabajo impresionante. Si estás interesado en más operaciones como esa, deberíamos hablar. Se lo mostró a Johnny, quien frunció el ceño. Podría ser una trampa. Podría ser. O podría ser alguien que sabe que hay más campamentos ahí fuera. Más niños que necesitan ser salvados. ¿Qué vas a hacer? Roberto miró a Carlitos, luego al mensaje. Hace 6 años, se había alejado de esta vida pensando que había terminado con la violencia y el peligro. Pero algunos hombres están hechos para la lucha. Algunos hombres están destinados a interponerse entre los inocentes y los monstruos. Respondió, estoy escuchando. La respuesta llegó de inmediato. Hay 43 campos de tráfico conocidos en América Central y del Sur. 2,000 niños. Puedo darte ubicaciones, detalles de seguridad, financiación. Todo lo que pido es que hagas lo que hiciste en Sonora. Limpio, eficiente, eliminación total de los traficantes. ¿Quién eres? Alguien que perdió una hija ante estos animales. Alguien con recursos y motivación. Alguien que cree que hombres como tú son la única solución real. Roberto se recostó. 43 campamentos, 2,000 niños. Tomaría años. Sería peligroso. Requeriría que se convirtiera en alguien que intentó dejar atrás. Pero esos niños necesitaban a alguien. Y Roberto Valdez acababa de demostrar que era muy bueno en esto. Necesitaré un equipo, escribió, ya reuniendo uno. Exfes, Marina, Fuerzas Especiales de 6 países. Lo mejor de lo mejor. Todos voluntarios, todos hombres que han perdido a alguien por tráfico o violencia. Y financiación. Ilimitada. Donaciones privadas de familias de víctimas. Todo lo que necesites, armas, equipo, inteligencia, extracción, protección legal. Estoy construyendo una organización específicamente para esto. Tú serás el comandante de campo. Roberto miró a Johnny. Este tipo quiere construir un ejército privado para derribar redes de tráfico en todo el mundo. Johnny silbó. Eso es ambicioso. También, probablemente ilegal en unos 40 países. Sí. ¿Cuándo empezamos? Roberto sonrió. Le preguntaré a Carlitos si está bien con que su papá se vaya unas semanas de vez en cuando. Esa noche, padre e hijo se sentaron en el porche trasero viendo la puesta de sol. Roberto había asado hamburguesas y estaban llenos y contentos. Carlitos, necesito hablar contigo sobre algo. Vale. ¿Recuerdas lo que pasó hace 3 meses? ¿Cómo esos hombres malos te llevaron y tuve que ir a recuperarte? Carlitos asintió,
su rostro serio. Me salvaste. Tú y tus amigos salvaron a todos esos niños. ¿Correcto? Bueno, hay más niños ahí fuera. Muchos más. Y me han pedido que ayude a salvarlos también. Significaría que tendría que irme a veces, tal vez por una semana o dos a la vez. Pero te quedarías con el tío Víctor, y te llamaría todos los días. ¿Estarías bien con eso? Carlitos lo pensó. A los 7 años, era lo suficientemente inteligente para entender lo que su papá realmente estaba preguntando. ¿Estarías salvando a otros niños como me salvaste a mí? Sí. Entonces deberías hacerlo. Esos niños necesitan que sus papás vengan a buscarlos también. Y si sus papás no pueden, entonces tú deberías ir. Roberto sintió que su pecho se apretaba. Eres un buen chico. ¿Lo sabes? Eres un buen papá. Incluso si tienes que ir a salvar a otros niños a veces. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. Luego Carlitos preguntó, «Papá, cuando crezca, ¿puedo ayudarte a salvar niños también?» Roberto atrajo a su hijo cerca. «Cuando crezcas, puedes ser lo que quieras. Pero ahora mismo tu trabajo es tener 7 años, jugar al fútbol, hacer tu tarea, hacer amigos. Déjame hacer las cosas de héroe por ahora, ¿de acuerdo? Pero algún día, si todavía quieres, hablaremos de ello. Pero por ahora, eres mi hijo, y voy a asegurarme de que puedas ser un niño, no un soldado. ¿Trato? ¿Trato?» Una semana después, Roberto estaba en una sala de conferencias en Polanco, Ciudad de México. Alrededor de la mesa se sentaban 12 hombres. A Juan Jonin Dávila, Víctor y Arturo Rojas los conocía. Los otros eran caras nuevas con ojos familiares, la mirada dura y tranquila de hombres que habían visto combate y sobrevivido. A la cabeza de la mesa se sentaba un hombre de unos 60 años, bien vestido, con cabello plateado y el porte de dinero viejo. Se presentó como César Lozano. «Caballeros, gracias por venir. Seré breve. Mi hija fue secuestrada por traficantes hace 8 años. Tenía 17. Para cuando la encontré, había sido vendida a un burdel en Tailandia. Había estado allí 6 meses. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Se suicidó 2 semanas después de que la traje a casa. El trauma fue demasiado. La habitación estaba en silencio. Desde entonces, he gastado mi fortuna construyendo una red de inteligencia, rastreando operaciones de tráfico en todo el mundo. He compilado datos sobre cada campamento conocido, burdel y ruta de contrabando. Pero los datos no salvan vidas. La acción sí. Miró a Roberto. Su operación en Sonora fue de manual. 0 daños colaterales. Ejecución perfecta. Éxito total. Eso es lo que necesito. 43 veces. Roberto se inclinó hacia adelante. Eso es mucho pedir. Necesitamos apoyo, protección legal, recursos. Lo tendrán. He establecido una fundación, trabajo de caridad legítimo en la superficie, financiando sus operaciones por debajo. El equipo será proporcionado a través de contratistas militares privados. La extracción y el apoyo médico ya están organizados, y tengo contactos en 3 docenas de países que mirarán hacia otro lado cuando operen. Víctor habló. ¿Y si nos atrapan? No lo harán. Pero si lo hacen, serán desautorizados. Esa es la realidad. Esto es ilegal, extrajudicial y absolutamente necesario. Si no se sienten cómodos con eso, váyanse ahora. Sin juicios. Nadie se movió. Bien. César sacó una carpeta. Su primer objetivo después de Sonora es en Honduras. Operación minera como fachada para un campo de tráfico. 80 niños, edades de 5 a 10. 23 guardias, exmilitares. La inteligencia sugiere que planean mover a los niños la próxima semana a varios compradores en América Central. Necesitamos golpearlos antes de que eso suceda. Roberto estudió los archivos, fotos, mapas, horarios de seguridad. Inteligencia profesional, grado militar. Usted me dice que es el comandante de campo. Yo proporciono objetivos y apoyo.
Usted planea y ejecuta. Su autoridad es absoluta en las operaciones. Roberto miró a su equipo. Estos hombres se habían ofrecido como voluntarios, conociendo los riesgos, sabiendo que estarían operando fuera de la ley, sabiendo que podrían morir. Pero también habían visto lo que Roberto había logrado en Sonora, y querían ser parte de algo que importara. 2 semanas, dijo Roberto. Necesitamos tiempo para entrenar juntos, coordinar tácticas y hacer nuestro propio reconocimiento. Entonces entramos. César asintió. Excelente. Su presupuesto operativo es de 100 millones de pesos por misión. Úsenlo sabiamente. Caballeros. Buena caza. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto y su equipo entrenaron implacablemente. Ejecutaron simulacros, practicaron escenarios, aprendieron los ritmos de los demás. Arturo los voló en un helicóptero alquilado, practicando inserción y extracción. Víctor consiguió equipo, armas de última generación, chalecos antibalas, equipo de comunicaciones. Johnny montó una instalación médica con un cirujano de combate con el que había trabajado en Afganistán. Roberto coordinó todo, aprovechando 12 años de experiencia en las fuerzas especiales. Construyó equipos dentro del equipo, especialistas en entrada, francotiradores, médicos y comunicaciones. Cada hombre tenía múltiples roles, máxima flexibilidad. Estudiaron el objetivo de Honduras obsesivamente. Cada horario de guardia, cada punto débil en el perímetro, cada contingencia. Y pensaron en los 80 niños que estarían salvando. Niños que habían sido robados de sus familias tal como Carlitos lo había sido. Niños que merecían una oportunidad de una vida normal. La noche antes de la operación, Roberto llamó a Carlitos. Hola mijo, ¿qué tal la escuela? Bien. Entré en el equipo de fútbol. El entrenador dijo que soy muy rápido. Eso es genial. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Estás de viaje? Sí, trabajando. Volveré en unos días. Vale. Mantente a salvo, papá. Lo haré. Te quiero, Carlitos. Yo también te quiero. Roberto colgó y miró a su equipo. Estaban listos, ansiosos, hombres con propósito, con una misión que significaba algo. A medianoche, volaron a Honduras en un charter civil, armas y equipo ocultos en contenedores diplomáticos que el contacto de César había organizado. Al amanecer, estaban en las montañas, observando el campamento a través de binoculares. 80 niños, 23 guardias, un puñado de personal de apoyo. Roberto había aprendido de Sonora. Esta vez gasearían a los niños primero, antes de que comenzara cualquier disparo. Despejarían a los guardias silenciosamente si era posible, ruidosamente si era necesario, y tendrían la extracción lista en el momento en que cayera el último guardia. Johnny, listo con el gas. ¿Listo? Víctor, posiciones de francotirador. Tenemos ojos en todos los guardias. Tiros limpios en 15 de ellos. Los otros 8 están dentro de edificios. Arturo, extracción. Helicópteros con combustible y listos. A 30 minutos. Roberto revisó su rifle una última vez. Muy bien. Traigamos a estos niños a casa. Se movieron como sombras en la oscuridad previa al amanecer. Johnny desplegó los botes de gas mientras los francotiradores de Víctor tomaban posición. Los niños dormían pacíficamente, inconscientes de que la salvación venía en camino. A la señal de Roberto, Víctor y su equipo abrieron fuego. Rifles con silenciador tosieron y 15 guardias cayeron simultáneamente. Los 8 restantes nunca tuvieron oportunidad. El equipo de entrada de Roberto irrumpió en ambos barracones en segundos, despejando habitaciones con eficiencia brutal. 23 guardias muertos en menos de 2 minutos. 0 disparos devueltos. Despertaron a los niños con cuidado, Johnny administrando contra agentes mientras Roberto y los demás vigilaban. 80 rostros asustados, hablando español y buscando a sus madres. Roberto se arrodilló frente a una niña pequeña, tal vez de 6 años. Estás a salvo ahora. Te llevamos a casa. Ella le echó los brazos al cuello y empezó a llorar. A su alrededor, su equipo hacía lo mismo, consolando a los niños, prometiéndoles seguridad, dándoles esperanza.
El helicóptero de Arturo llegó exactamente a tiempo. Cargaron a los niños y despegaron, dejando el campamento ardiendo detrás de ellos. 3 días después, 80 niños se reunieron con sus familias en Honduras, Guatemala y El Salvador. La fundación de César manejó la logística, trabajando con las autoridades locales que estaban agradecidas por la ayuda. Roberto regresó a casa para encontrar a Carlitos practicando fútbol en el patio trasero. Su hijo corrió hacia él, y Roberto lo levantó en un abrazo. ¿Salvaste a los niños, papá? Sí, mijo. Los salvamos. Bien. Sabía que lo harías. Esa noche, mientras Roberto arropaba a Carlitos en la cama, su hijo preguntó, ¿cuántos niños más hay que necesitan ser salvados? Roberto pensó en los 41 objetivos restantes, los casi 2,000 niños aún en cautiverio, los traficantes que pensaban que eran intocables. Muchos. Pero vamos a salvarlos a todos. Un campamento a la vez. ¿Lo prometo? ¿Lo prometo? Carlitos sonrió y cerró los ojos. En minutos, estaba dormido, a salvo en su propia cama, protegido por un padre que movería cielo y tierra para mantenerlo así. Roberto se levantó y caminó hacia su oficina en casa. En la pared había un mapa con alfileres marcando cada objetivo. 41 alfileres rojos. Pronto serían 40. Su teléfono vibró. César Lozano. Honduras fue perfecto. Las familias están agradecidas y las autoridades lo llaman una guerra de cárteles. Sin repercusiones. ¿Listo para el siguiente? Roberto miró el mapa. Guatemala, Colombia, México, Brasil. 41 campamentos. 41 oportunidades para hacer lo que mejor sabía hacer. Salvar vidas. Castigar el mal. Hacer el mundo un poco más seguro para niños como Carlitos. Sí, dijo Roberto. Estoy listo. Envíame el objetivo. Porque algunos hombres están hechos para este trabajo. Algunos hombres están destinados a ser la espada que protege a los inocentes. Y Roberto Valdez acababa de encontrar su propósito de nuevo. No como un soldado siguiendo órdenes de políticos, sino como un padre vengando a su hijo y a cada niño como él. Y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en su camino. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos en el próximo.